¿Qué tal, jóvenes? Buena tarde o buen día. Este, esta sería la 32ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren muy bien. Antes de poder comenzar ya con el siguiente tema, quiero dar varios avisos que son importantes, en especial porque estamos iniciando un nuevo parcial, que de hecho justamente esa es el primer aviso que tengo, es que ustedes tienen que hacer, o les recomiendo que hagan una división de la libreta para que sepan cuáles son los trabajos que estamos, o que van a entregar de aquí en adelante. Igual es importante que tengan algo físico, a pesar de que todo ahorita lo estemos haciendo de manera virtual. Aún así me gustaría que ustedes tomaran esto en consideración y guardaran sus apuntes. Si toman apuntes, obviamente vas a tener que tomar apuntes porque si no, no vas a saber cómo se hacen las cosas, ¿vale? Por lo tanto, yo les recomiendo que siempre hagan sus apuntes. Y hagan, en este caso, en su libreta, por favor, divídanla para que sepan cuáles son, ¿cómo decirlo? Cuáles son las actividades, cuáles son las cosas que vamos a hacer ya para este segundo parcial. Entonces dividan su libreta ya en lo que es el segundo parcial. ¿Vale? Eso es una. Segunda cosa, ya ustedes saben, aplicamos el examen el día jueves pasado. Ya tengo las evaluaciones, al menos de los exámenes. Ya si se dan cuenta, la misma aplicación arroja calificaciones únicamente del examen automáticamente. Para los que no, ya lo van a ir checando ahí y se los voy a ir manejando. Solamente la del examen. Entre hoy y mañana martes, o sea, para los que ven la clase del día lunes de hoy, les voy a subir sus calificaciones lo antes posible. De hecho, espero para cuando ya esté entregando esta clase, cuando ustedes estén viendo esta clase de hoy lunes, espero que ya estén también subidas las calificaciones. También mi plan es subirlas, ya sea por su jefe de grupo, por su asesor o lo que sea necesario. Mi plan es simplemente subirlas en la plataforma, una lista con todas sus calificaciones para que ustedes se den cuenta, pues, cómo les fue, ¿no? Las calificaciones van a quedar de la siguiente forma, nada más para que se den cuenta cómo hice el cálculo, más bien que eso es lo que yo quiero que se den cuenta. ¿Cómo hice el cálculo para estas calificaciones? Ustedes recordarán que ya tenemos un preámbulo de esto. Yo ya les había explicado cómo es que hago el cálculo para estas calificaciones. Ya les había dicho que para estas calificaciones nosotros tenemos el examen. Digo, hermoso, ¿verdad? Todavía. Trabajos o tareas. Trabajos o tareas es lo mismo. Asistencia, eso es asistencia, Dios mío, y exposición. Ahí está. Dado el hecho de que el examen vale un 40%, entonces digamos que lo que ustedes saquen del examen, y recuerden, creo que se los hubiera puesto máximo 4 puntos, pero bueno, lo que saquen del examen está dividido. El examen constaba de 36 preguntas, ¿ok? La calificación máxima requerida era un 10, pero el examen estaba, yo lo diseñé de tal forma que en realidad ustedes se van a dar cuenta que había más preguntas y aún así el examen podía darte más de esa calificación. De hecho, si tuvieron las 36 preguntas bien, tendrían un 11 punto algo, pero la máxima permitida en el examen es un 10. Es únicamente para ayudarles. Entonces, dado ese sentido, si tú tienes un 10 significa que tienes el 40%, porque este es un porcentaje. ¿Qué significa esto? Si tú tienes un 10, esto equivale a que tú tienes un 4 puntos y se van sumando. Trabajos. Depende la cantidad máxima de trabajos que tenemos por grupo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, ¿sale? Yo ahorita les voy a mostrar cómo es que aparece para mí en la plataforma para enseñarles, para que vean cómo es de transparente esto. Quiero que vean cómo hago las evaluaciones. Igual si ustedes tienen alguna duda, pues se las puedo resolver, no hay ningún tipo de inconveniente. De estos son 40 puntos también. Y dependiendo de la cantidad de trabajos, pues tendrías 4 puntos. Digamos que la cantidad máxima de trabajos, no recuerdo bien, es que cada grupo tiene una cantidad de hecho diferente porque tuvimos menos clases con otro grupo. Digamos que máximo son 15, entonces la persona que tuvo 15 ya tiene 4 puntos. Asistencia y exposición, como no expusieron, todos tienen ese punto. Y asistencia, como hubo muchos problemas de la conexión, les voy a dar a todos porque en realidad nadie tuvo más de 3 faltas, también eso es importante. Entonces, estos dos, todos, absolutamente todos los que cumplieron con sus trabajos, por supuesto, tienen estos 2 puntos ya regalados. Entonces simplemente sumamos esto y nos da 10. ¿Ok?
Y listo. Así es como voy a estar haciendo la evaluación. Ahora, ya que expliqué lo de la evaluación, quiero enfocarme en esta parte de lo del examen. Como ustedes saben, el examen estaba... Examen. El examen, en este sentido, quiero hacer una acotación porque estuve viendo que estaban haciendo trampa y eso no se vale. Verán, la aplicación me lo muestra de la siguiente manera. Déjenme les muestro para que se den cuenta cómo se hace esto. Ahí está como mi pantalla. Ahorita están viendo completamente mi pantalla. Ahora fíjense. Ahorita en su pantalla está apareciendo cómo me sale a mí las calificaciones del examen. Entonces, a mí me aparece el nombre de la persona. Aquí disculpen, no quiero sacar a nadie al aire, digamos. No queremos nada de eso. Simplemente les estoy mostrando cómo está la situación. Me dice exactamente el momento que iniciaron, en el momento que terminaron, cuánto tiempo duraron y la calificación del examen. Aquí si se dan cuenta tiene un 9, ¿ok? Entonces vamos a tomar eso como referencia, digamos, de su compañera Shirel. Creo que así se pronuncia. Digamos que su compañera en el examen tiene, bueno, si tiene, recuerden, vamos a hacer aquí el cálculo. Si tiene un 10, déjenme borro eso. Ahí está. Si tiene un 10 equivale a 4 puntos, ella tiene un 9, entonces esto es una regla de 3. Recuerden cómo se resuelven las reglas de 3, es 9 por 4 entre 10, ¿ok? Entonces 9 por 4 son 36, entre 10 son 3.6, x es igual a 3.6, ¿ok? Entonces esos 3.6 se le suman 2 que les estoy regalando y depende de los trabajos que ella tenga. Digamos que en este ejemplo, ella tiene todos los trabajos, se suman 4. Entonces, ¿cuánto da? Son 6, 9.6. Y esa sería su calificación, ¿ok? Ahora, ¿dónde les estoy, o lo que yo quiero que se den cuenta es al respecto de esta parte? Déjenme, les vuelvo a mostrar mi pantalla. Fíjense, en esta parte me sale exactamente cuántas veces intentaron aplicar el examen. Quiero mostrarles. Por ejemplo, aquí me salió que su compañera Emily lo hizo una vez, luego lo volvió a hacer otra vez. Ambos los finalizó los exámenes y en uno sacó 5.73 y en el otro 10. Bastante interesante. Y en uno duró 27, en el otro 24. Y así sucesivamente con varios de sus compañeros. Miren, por ejemplo, Paola, etcétera. Ya. Suficiente de estar mostrando. Voy a estarlos exhibiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dado el hecho de que solamente tenían que aplicar un solo examen, la oportunidad era únicamente para aplicar un solo examen, así que haré lo siguiente. Lo que sacaron en el examen, por ejemplo, dependiendo de los intentos, digamos, ahí me marca, como ustedes se dieron cuenta, me marca exactamente cuántos intentos hicieron. Entonces, yo voy a tomar esos intentos, digamos que su compañera hizo dos intentos. Un intento 1, intento 2 de examen. Y en el primero sacó un 5 y en el segundo sacó un 7. Entonces voy a sumar estos dos y voy a hacer un promedio. 5 más 7 son 12, entre 2 a 6. Y esa es su calificación del examen. ¿Ok? Así es como voy a tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque no debían de haber hecho varias veces el examen, en especial cuando hay datos que no están que no pueden ser la realidad. O sea, tengo alumnos que aplicaron el examen, hicieron 3 veces el examen, el primero duró 45 minutos, el segundo duró media hora y el tercero duró 10 minutos. Entonces, y también porque obviamente les arroja los resultados. Yo le puse para que los resultados les aparecieran cada vez que lo hicieran. Y les puse sin límite de que pudieran aplicar para las personas que tuvieran problemas en la conexión y los sacara de la plataforma. Se agarraron de ahí y empezaron a resolver muchos exámenes para ya con las respuestas correctas. Entonces, pues eso no se vale. Por eso es que lo voy a hacer de esta forma. ¿Ok? Entonces, pues pueden verlo como quieran, mala onda, buena onda, yo qué sé. Eso francamente es lo de menos. Pero como soy consciente de que algunos de ustedes pudieron haber tenido algún problema que yo no me imagino, porque también puede pasar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si alguna persona que hizo varios exámenes y dice, no sé, digamos un ejemplo, hizo 3 exámenes y el promedio de los 3 le da un 2, yo qué sé, me dice no estoy conforme con esa calificación y exactamente el día martes les aplico un examen nuevo a esa persona
que no le gustó la calificación que obtuvo por haber aplicado varias veces el examen. Repito, para que no haya ningún tipo de inconveniente, porque siempre no entienden o no escuchan o no se ponen atención. Solamente para las personas que aplicaron varias veces el examen y no están conformes con el promedio que yo les voy a dar por el hecho de haber puesto varias veces el examen para aplicarlo. ¿Ok? Nada más. Las personas que solamente hicieron un solo intento y dejaron ese intento, esa es su calificación y no hay cambios. Está perfecto, gracias. ¿Ok? Si tienen algún problema con eso, perfecto, no hay ningún inconveniente, les pongo un examen nuevo, no va a ser en la plataforma, se los voy a mandar y ustedes me lo van a regresar en fotografías y listo. Y ese nuevo examen va a ser, el otro se anula y este nuevo, que obviamente va a estar diferente, va a ser su nuevo examen con ejercicios y todo, para ver si es cierto que se merecían, porque obviamente el último examen que hicieron va a tener una mejor calificación, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es cierto que se merecen esa calificación. Que tal vez yo me equivoco y en realidad sí la merecen. Es válido, por supuesto que es válido. ¿Vale? Entonces así es como voy a hacer la evaluación para este, este parcial, ¿ok? Igualmente, cualquier duda que tengan de sus calificaciones, yo se las puedo resolver, no se preocupen, con mucho gusto lo hago. Primero déjenme la subo, ya que la sube, tengo estos días para estarle resolviendo dudas, por qué no, por qué sí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí quedamos de acuerdo. Perfecto. Entonces eso es todo. Vamos a continuar ahora sí ya con la clase, nuestra primera clase, la 32ª clase, de hecho, pero que sería apenas nuestra primera clase, perdón, de este segundo parcial, ¿vale? Ok, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a ver para este segundo parcial? Lo que primero vamos a ver es nomenclatura inorgánica, de hecho. ¿Qué es la nomenclatura inorgánica? La nomenclatura, bueno, para empezar, la nomenclatura significa nombre, de hecho, y de hecho Lavoisier fue quien propuso este dicho nombre y que, bueno, fue el que propuso que la nomenclatura, o sea, lo que pasa es que desde la antigüedad a todos los compuestos o antes de que se los consideraran compuestos, ya se les definía de una forma. Si se acuerdan, por ejemplo, el cinabrio, que es un compuesto hecho de mercurio, perdón. Desde la antigüedad siempre se le han dado un nombre a las cosas. De hecho, es algo innato de los humanos. Los humanos nos gusta nombrar todo para poderlos identificar. Eso es natural. Es algo, pues, común entre cualquier tipo de humano. Entonces, dado el hecho de que le damos nombre a todo, también le quisimos dar nombre a los compuestos, a pesar de que no los conociéramos de esa forma, pero ya que existen, ya que sabíamos que eran formación de dos elementos diferentes, a Lavoisier se le ocurrió proponer que el nombre de estos dichos compuestos deben de describir su composición, qué es lo que tiene el compuesto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir el cinabrio, eso no te suena a nada, a menos que tú conozcas de eso, ¿no? Si tú sabes qué es exactamente el cinabrio, pues tú sabes. Pero realmente no todas las personas conocen ese tipo de situaciones. Entonces, es que Lavoisier propuso que la nomenclatura fuera descriptiva para poder así una persona que no estuviera tan relacionada en el ámbito de los compuestos o de la química pudiera identificar qué sustancias es de las que se están hablando, si es que son tóxicas o no son tóxicas. ¿Vale? Esa es la razón en realidad de la existencia de la nomenclatura, si lo piensas. Ahora, y bajo esta norma se aplican los sistemas de nomenclatura química, o sea, todos los sistemas de nomenclatura química se basan en ese mismo principio, ¿vale? Que es el nombre y que este nombre debe de describir las sustancias que forman dicho compuesto, ¿vale? Y ahí surgen varias nomenclaturas, por supuesto, ¿vale? Vamos a continuar. Ahora, antes de poder pasar como tal las nomenclaturas, quiero mostrarles primero, vamos a hacer primero un diagrama. Fíjense. ¿Qué me refiero con un diagrama? Digamos que quiero mostrarles cómo es que se divide la nomenclatura o cuál es específicamente la nomenclatura que vamos a ver, porque hay nomenclatura aún más compleja y hay nomenclatura que ni siquiera vamos a ver, que por ejemplo es de los compuestos orgánicos. No sé si se acuerdan de sus clases de secundaria que les enseñaron los hidrocarburos. Eso no lo vamos a ver en este parcial, justamente por esa razón. ¿Vale? Ok, entonces vamos a ponerle aquí nomenclatura. Ok, la nomenclatura lo podemos dividir en varias formas. Bueno, la voy a dividir en varios tipos de compuestos. Eso es lo que yo les intento decir. Quiero dividirla en tipos de compuestos
para que vean cuáles son los que vamos a ver, ¿vale? Fíjense. Un tipo serían, por ejemplo, los compuestos simples. Otro tipo, binarios. Y terciarios o superiores. Significa que son los compuestos que vamos a ver. Ahora, de este tipo nosotros los vamos a subdividir. Digamos, los simples son los más sencillos. Son los que están formados. Los compuestos simples son aquellos que están formados por un mismo tipo de átomos. Un ejemplo, digamos, el oxígeno. El oxígeno, recuerden que les había explicado que se conoce como una molécula diatómica porque se pone un 2, indicando que son dos átomos de oxígeno, los cuales están unidos por un enlace covalente de esta forma. Por eso se ponen así. Ahora, siguiente tipo sería, por ejemplo, los binarios. Los binarios aquí los podemos subdividir en dos tipos, que son aquellos que se componen de un no metal. Bueno, esperen, vamos a subdividirlos bien. Bueno, sí, vamos a ponerlo así. Sería un metal más no metal. ¿Sí? Estos pueden considerarse como, perdón, es que estoy viendo si sí está grabando, un metal más un no metal. Y hay otros que también de hecho son iguales. Es un metal más no metal. ¿Vale? Ahora, de estos dos tipos los podemos subdividir en este tipo, que serían metal más no metal. Serían, por ejemplo, los óxidos no metálicos, metálicos, y en este mismo grupo, digamos que voy a meter los hidruros. ¿Sí? Ahora, y en este tipo de otros compuestos binarios es un metal más un no metal, y aquí voy a meter los óxidos metálicos, sales, y por último, bueno, así, y por último hidruros metálicos. Ustedes lo van a hacer bonito, porque escribo bien horrible, pero bueno, sería óxidos metálicos, sales y, bueno, e hidruros metálicos. Esos son los que entran en compuestos binarios. Y terciarios o superiores son varios. Por ejemplo, de hecho son tres nada más. Vamos a ponerlos estos con rojo para que se vea la diferencia. Oxiácidos, oxisales e hidróxidos. ¿Vale? Y estos van a ser los compuestos que vamos a nombrar para estos temas. Yo les voy a enseñar a nombrar todos estos. Desde, bueno, desde ahorita les puedo enseñar a nombrar, dejen hago un poquito más pequeño esto. Desde ahorita pues les puedo empezar a nombrar el O2. El O2 simplemente cuando ustedes lo ven se le nombra oxígeno molecular porque únicamente tiene átomos de oxígeno. Igual con el hidrógeno sería hidrógeno molecular, cloro molecular, etcétera. ¿Vale? Eso sería un compuesto simple, cuando únicamente están formados por un solo elemento. Por ejemplo, en el caso de sería oxígeno, H2, cloro 2, o en el caso de cuando es solamente un metal, por ejemplo, aluminio, sin ningún numerito abajo porque no es una molécula diatómica, se le dice aluminio metálico. Y eso es todo. ¿Por qué? Porque únicamente es un átomo de únicamente aluminio, por esa razón. ¿Sale? Y en los binarios, pues tenemos óxidos no metálicos, hidruros. En los hidruros ahí entran dos tipos que se llaman hidruros ácidos e hidruros básicos. ¿Por qué? Porque en los otros no binarios, que son hidruros metálicos, pues es otro tipo. ¿Vale?
Y los terciarios y superiores, que veo que escribí horrible, dejan a ver si lo puedo escribir un poco mejor arriba. Terciarios de 3 o superiores cuando tienen más elementos, eso significa, es por cantidad de elementos. Simples que tienen uno o dos átomos o elementos, este es del mismo. Binarios es cuando tienes diferentes, que es un metal más no metal, metal más no metal. Y terciarios y superiores es que tienes no metal, 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 etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, ¿sale? Y listo. Eso es como las características generales cuando vamos a hablar ahorita de nomenclatura. Vamos a continuar. Muy bien, para esto tenemos que abrir, bueno, dejen algo grande esta parte. Para esto tenemos que utilizar específicamente esta tabla. Esta tabla, dejen a ver si se alcanza a ver, sí. Esta tabla, pueden buscarla en internet, es tabla de números de oxidación o tabla de valencia de los elementos de la tabla periódica. Y esto lo que nos ayuda es poder saber cuáles son la cantidad de electrones que son capaces de ceder para poder formar compuestos. Entonces, también en la tabla periódica lo encuentran como número de oxidación. Compren una tabla periódica de la tienda y van a tener los números de oxidación ordenaditos dependiendo de cuál es cuál, ¿sale? Tan sencillo. Y listo. Esta es la tabla que nosotros vamos a utilizar para poder nombrar compuestos, ¿vale? Ahora, ¿qué más vamos a utilizar? Para esto, primero, lo primerito que les tengo que enseñar es cómo formar compuestos. Eso es lo principal, formar compuestos. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo se forma un compuesto? Que sería como lo que tenemos que ver para esta clase. Creo que en esta clase únicamente vamos a alcanzar a ver eso. Formar compuestos. ¿Cómo vamos a formar un compuesto? Fíjense, para formar un compuesto, nosotros tenemos que combinar los estados de oxidación, perdón por el perrito, nosotros tenemos que combinar los estados de oxidación que tienen los elementos. Como decía, tenemos que formar compuestos, pero ¿cómo se hace? Recuerden que ahorita ya no vamos a formar compuestos utilizando los que les mencioné anteriormente, que eran compuestos, bueno, elementos o compuestos simples que se forman por el mismo tipo de elemento. Aquí vamos a hacer de los binarios. Vamos a empezar con los binarios. ¿Cómo es que se forman los binarios o los ternarios y superiores? Primero para todas estas primeras clases, que son las 5 primeras nomenclaturas que les voy a enseñar, de hecho 6, vamos a empezar con lo básico, ¿sale? Fíjense, para la formación de compuestos, nosotros vamos a ocupar nuestra tabla de números de oxidación. Déjenme la pongo. Aquí. Ahora, ahí estoy tapando unos, pero déjenme la recorro un poquito. Algo importante quiero que se den cuenta, el helio, neón, argón, recuerden que esos compuestos, estos elementos no se pueden combinar con nadie, por lo tanto no tienen números de oxidación. Si se dan cuenta, los últimos elementos de la tabla periódica que están aquí tampoco tienen números de oxidación. Lo que sucede es que pueden, si los ven en la tabla periódica que compran, algunos sí muestran unos números de oxidación, pero es que estos compuestos muchos son artificiales y dejando eso de lado son muy inestables, entonces no es fácil que se combinen, por eso es que no les ponen aquí simplemente números de oxidación, ¿sale? Vamos a basarnos en los que sí hay y que sí ya se conocen bien, que son todos los demás elementos que les estoy presentando ahí. Entonces, vamos a tomar en consideración que vamos a formar un compuesto binario. Entonces, como se dieron cuenta en el diagrama que hice anteriormente, un compuesto binario es aquel que se combina un metal más un no metal. Ok, vamos a ir anotando eso. Recuerden, todos los que vamos a ver ahorita son los famosos compuestos binarios. ¿Vale? Binarios. Ok. Ahora, algo también importante que cabe destacar es el hecho de cómo es que se combinan los compuestos. Los compuestos se tienen que combinar específicamente de esta forma. De este lado, o sea, de su lado izquierdo, tiene que ir un catión. Y de su lado derecho tiene que ir un anión. ¿Qué significa cada uno? El catión tiene un carácter positivo, el anión tiene un carácter
negativo. Por eso. Entonces, ya visto esto, que para formar un compuesto binario necesitas un catión con un anión, entonces eso lo voy a sacar en la tabla. Los cationes son aquellos que tienen una carga positiva. Los aniones son aquellos que tienen una carga negativa. ¿Ok? Por ejemplo, el oxígeno, que es el más común, si se dan cuenta, déjenlo hago un poco más grande. Fíjense, tiene -2. Es un anión, de hecho. Generalmente los no metales son aniones y cationes, pero la mayoría son aniones. Si se dan cuenta ahí, fíjense, todos, hasta el boro, silicio, arsénico y telurio, fíjense los estados de oxidación que tiene. Ok, vamos a empezar con el oxígeno, que vamos a tomarle -2 y lo voy a combinar con el níquel, porque pues, es el primero que vi. El níquel, no les mostré cuánto tiene, así que vamos a hacerlo grande. El níquel tiene 2, 3, ¿ok? ¿Cómo es que se combinan los compuestos en este caso, los elementos, perdón? Sería combinar el catión con el anión. Si se dieron cuenta, el oxígeno es un anión porque tiene un -2, ¿ok? Por eso tienes que tomar en consideración perfectamente cuál es el estado de oxidación que tiene. Y su carga es importante, negativo. Ahora, vamos a pasar al catión. El catión tiene que ser con carácter positivo. Como se dieron cuenta, voy a usar el níquel. El níquel tiene únicamente níquel, tiene +2 y +3. ¿Ok? Tiene dos estados de oxidación. Ahora, ¿cuál tengo que usar? Siempre me preguntan eso. Realmente puedes usar el que sea para formar para el ejemplo, como estamos haciendo ejemplos, puedes tomar el que sea. Simplemente recuerda cuál es un níquel, le falta la NI, perdón. Simplemente recuerda cómo es que se forman, ¿ok? Ahora, ¿cuál tienes que usar? Realmente la tabla periódica está diseñada de tal forma que te dice cuáles son los más comunes y los menos comunes. Generalmente, por ejemplo, en la tabla que yo les presento aquí, déjenla hago grande otra vez. En la tabla que yo les presento aquí, el número de oxidación más común es el que está, según esta tabla, de izquierda a derecha, ¿vale? Pero realmente en sus tablas periódicas la que compren va a estar de abajo hacia arriba, o sea, depende mucho. Pero ustedes simplemente con que recuerden, ahí va pasando un carro, disculpen. Ah, simplemente con que recuerden cuáles son los estados de oxidación que tienen los elementos. O sea, por ejemplo, están viendo que el níquel tiene 2 y 3, no le puedes poner 6, por ejemplo. A eso es a lo que se refiere. Ahora, tenemos 2 y 3 y -2. Entonces, para la formación de los compuestos, nosotros tenemos que tomar un estado de oxidación. Digamos, en este caso yo voy a tomar el 3 y el 2. ¿Y qué es lo que pasa? Cruzan los estados de oxidación. Este estado de oxidación pasa para el oxígeno y este estado de oxidación pasa para el níquel. Ahora, importantísimo. ¿Significa que pasa en estado -2? No. Simplemente así. Positivos ambos. Níquel 2, oxígeno 3. Importante, subíndices, numeritos abajo, no arriba en grande, no, ni tampoco exponentes, tienen que ser abajo. Si en el examen a veces les pongo esto como trampa, NI2 o 3, eso está mal, esto está mal, este está bien, perdón, este estaría mal y aquí también estaría mal, ¿ok? Entonces recuerden eso. ¿Cómo es que deben de quedar? Como subíndices, numeritos abajo. Y este compuesto te quedaría ya de esta forma. ¿Qué implica este compuesto de esta forma? Implica que este dicho compuesto tiene dos átomos de níquel, digamos nada más por hacer una estructura de la molécula, con tres átomos de oxígeno, digamos. Es así nada más. Por así decirlo, la molécula, ¿eh? La molécula debe de quedar diferente. De hecho, esta molécula, dado el hecho de la cantidad que tiene, lo más probable es que quede así. Oxígeno, níquel, oxígeno y oxígeno. Pero necesitaría hacer su estructura de Lewis para comprobarlo, pero más o menos es como debería de quedar. Si se dan cuenta entonces, los numeritos de abajo lo que nos indican es la cantidad de átomos que hay en dicha molécula, ¿sale? Entonces serían 2 níquel, 1, 2 y 3 oxígenos. 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Muy, muy, muy sencillo. Y así es como se forman los compuestos utilizando los elementos de la tabla periódica, ¿sale? Vamos a ver. No, de hecho, ya se me acabó el tiempo. Vamos a dejarla hasta aquí
Para mañana, de hecho, pues voy a seguir sí, justamente con este tema. De hecho, ahorita voy a seguir grabando el video. El siguiente video vamos a seguir exactamente con este tema para seguir practicando de los compuestos, cómo se forman los compuestos y ahora sí empezar con la nomenclatura, ¿sale? Eso será todo por hoy. Nos vemos mañana. Espero descansen mucho y buen día.